compartiendo acerca de mujeres de fe, aquella que se atrevió a besar, a limpiar y a ungir los pies de Jesús, tiene un alto grado de fe, de compromiso. Abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7, por favor, versos 36 en adelante. Y tú y yo nos vamos a dar cuenta, como siempre, que cada vez que la fe es exigida, tiene un alto grado de efectividad en la medida en que nosotros decidamos continuar lanzándonos hacia adelante. La vida donde tú y yo nos desenvolvemos es un escenario con diferentes condiciones, diferentes etapas. Es una sucesión continua de eventos donde disfrutamos tiempos de gozo, victorias, pero también hay tiempos de dolor, tiempos de lágrimas, momentos de enfermedad, tiempos de crisis, tiempos de separación de los seres amados. Y es donde necesitamos la fortaleza, la trascendencia de la fe para continuar la vida. Tu circunstancia actual es temporal. Lo que tú vives es un tiempo solamente, no es permanente. Y ese es el propósito de la exposición de la palabra de Dios, que nuestro presente no se convierta en algo permanente. Y las mujeres de fe que hemos venido tocando tienen esa capacidad de propiciar, extendernos hasta el día de hoy a ti y a mí, lecciones que pueden escribir una nueva historia si estamos dispuestos a continuar adelante. Acompáñame poniendo de pie, perdón. Y los versos 31 al 39 es el punto central. Me gustaría si lees alternadamente conmigo y nos unimos en el verso 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Toma tu lugar, por favor. La fe siempre tendrá obstáculos. Nuestra fe siempre será colocada bajo presión. La fe siempre tendrá retos que enfrentar y cómo esperar superarlos. La fe no nos fue otorgada para impedir que las cosas sucedieran o para hacernos inmunes ante la adversidad. La fe es el elemento que el Señor ha colocado en nosotros para propiciar caminar a través de la adversidad, a través de caminar sobre lo que se opone, a mantener firme nuestra confianza en quien es el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. En aquel que dijo: yo estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. En aquel que sigue teniendo el control de las circunstancias por encima de lo que ocurre. Y es justo ahí donde entramos en una de las historias más impactantes de cómo las mujeres han escrito historias relevantes, historias trascendentes que han cambiado su presente y han alterado también el curso de nuestra vida si aprendemos el secreto que ellas mostraron
que el Señor mismo avaló, confirmó y colocó a través de esta palabra para darnos cuenta que ese tipo de fe tiene recompensa del cielo. ¡Qué grato! Es una de las muestras de cómo los tiempos adversos o tiempos de crisis pueden extraer lo mejor de nosotros. Pueden propiciar algo que quizás ni te imaginas que está dentro de ti. Pero la fe tiene la capacidad de despertar una gran cantidad de acciones si estamos dispuestos a dejarnos guiar por la fe. Qué impactante. Así que, ¿quién era esta mujer? Esta mujer tenía una mala reputación. En un pueblo pequeño era obvio que personas de cierta inclinación o prácticas era totalmente conocida. La moralidad que imperaba en ese momento recriminaba todas esas conductas. Pero había algo especial. Esta mujer ya había tenido un previo encuentro con el Señor Jesús. La Biblia no nos dice dónde ni cuándo, solo nos da el punto focal. Pero esa mujer ya había tenido un encuentro con el Señor. Ella ahora pensaba, actuaba como una mujer transformada. Pero había un propósito específico en su vida. Había amor y gratitud que eran vitales para mostrar la genuina fe. Y eso es lo que impacta cuando una mujer de esta naturaleza entiende que hay algo más que simplemente decir gracias. Algo que tiene que superar, porque la fe tiene que llegar a una estatura, a una madurez. La fe debe crecer y debe alcanzar una visión más amplia, porque de otra manera jamás llegaremos a ser vencedores en el Señor. Esta mujer escribe una de las historias, en lo personal para mí, demasiado impactantes. Ella no tenía un predicador anterior. Ella no conocía toda la Biblia, no se había escrito todavía. Ella no tenía acceso ni siquiera al templo. Pero ese previo encuentro con Jesús, que es el origen de la fe, propició en ella ahora un cambio. Y su propósito principal, al saber que Jesús estaba en la ciudad o el pueblo donde ella estaba, decidió arriesgarlo todo, decidió superar todas las barreras. Su fe estaba siendo llevada a una nueva estatura o a una nueva esfera que antes no lo había realizado. Y eso es precisamente lo que Dios a veces permite cuando tú y yo estamos bajo presión, cuando estamos bajo estrés, cuando nos encontramos en dificultad. Lo que Dios espera es que aprendamos a creer y accionar para remontar lo que estamos enfrentando, no para quedarnos con los brazos cruzados, no para decir, ya no puedo más. Este es el propósito. Así que esta mujer tenía un conflicto grave. Llegó sin ser invitada a la casa de este fariseo. Y cuando hablas de un fariseo, estás mencionando a una persona que tiene un alto grado de análisis, de crítica, de censura, de escarnio, de burla, por creer que son más santos que los demás. Así que cuando esta mujer irrumpe repentinamente en la casa del fariseo, todos los reunidos, y esa era la razón de colocar parte de ese video, porque a veces nuestras imágenes se clarifican cuando están plasmadas y podemos tener esa asociación entre lo que conocemos y lo que vemos. Y te puedes percatar que cuando esa mujer se presenta, todos estaban asombrados, todos tenían una mirada de censura. ¿Cómo se atreve esta mujer
a entrar en un lugar decente? ¿Cómo se le ocurre llegar a un lugar donde no hay personas de su clase, de su nivel? Esa mujer estaba consciente que si daba un paso más para entrar a ese lugar, enfrentaría una enorme crisis. Ella estaba consciente que vendría sobre ella toda la caballería de la crítica religiosa como resultado de lo que ellos veían en ella, mas no de lo que el Señor había hecho en ella. Así que esta mujer decidió correr el riesgo y entrar con fe al lugar donde no había sido invitada. La murmuración era obvio que empezó sobre ella. Y la murmuración es hablar en voz baja de quién es esa persona, lo que hace, lo que no nos agrada, se califica en base a la perspectiva de otros y cuando no entra en ese contexto está reprobada. Ella sabía que estaba siendo criticada, censurada y estaba bajo el escrutinio de todos esos hombres que se consideraban santos. Qué inicio de su aventura de fe. Jesús en los versos más adelante declara que esa mujer tiene una gran capacidad para moverse en la adversidad. Y esto es demasiado importante, déjame decirte, porque nuestra fe en ocasiones solo se circunscribe a creer o solamente colocar Hebreos 11:1 en nosotros. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, es la convicción de las cosas que no se ven. Pero esa es una definición de una dinámica. Pero la fe es movimiento, la fe es acción. La fe es una revelación de lo que creemos con lo que hacemos. Nuestras acciones es la evidencia de una real y genuina fe. Nuestra fe no se cruza de brazos, nuestra fe no se lamenta, nuestra fe está siempre en pos de alcanzar aquello a lo cual hemos creído y tenemos en mente clara que esa es la voluntad de Dios. Por eso me impacta la historia de esta mujer, porque su fe estaba empezando a cambiar su presente, estaba escribiendo la historia para las generaciones venideras de qué es actuar, moverse en fe. Qué interesante para ti y para mí. Qué amor tan grande. Burla, escarnio, rechazo. ¿Qué más podemos decir de alguien que no encajaba en ese momento y que no había sido invitada? Pero dos elementos eran importantes para su momento con Jesús: su amor y su gratitud. A veces nosotros olvidamos que la gratitud es la decisión de nuestro corazón como resultado de lo que ya recibimos. El amor es la evidencia del perdón. Así que esta mujer, en ese previo encuentro con Jesús, y un buen día cuando estemos en el cielo, le voy a preguntar a ella y le voy a preguntar a Lucas dónde estaba, dónde fue. Porque no lo registra Lucas como el momento, solo describe el acontecimiento donde esa mujer desarrolla toda su fe. Pero eso fue algo poderoso porque tuvo un encuentro con el Señor para poder entrar. Porque si tú creyeras que por llorar y lavar los pies de Jesús fue salva, es por obras, y la Biblia no menciona que sea por obras la salvación. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es de Él, o es por Él. Así que esta mujer tiene un punto focal, y necesito que lo tengas muy claro. La fe siempre se mueve con un propósito específico. Te lo voy a repetir. La fe siempre se mueve hacia
o con un propósito específico. Ese es determinante en la vida de fe. A veces les preguntas a los hermanos, ¿tienes fe? Tengo una fe ciega, hermano. No, entonces no tienes fe. Es que yo creo lo que el pastor dice. ¿Y qué cree el pastor? Ah, lo que la Biblia dice. Sí, pero dime qué. La fe es entonces lo que propicia acción. Y esta mujer nos muestra una realidad que la fe tiene un propósito específico por el cual va a luchar, trabajar, enfrentar y superar para tratar de alcanzar lo que ese objetivo está enfrente. Y es donde a veces nos perdemos. Esta mujer precisamente sabía que su propósito específico, ¿cuál era? Estar con Jesús. Desde antes de entrar a esa casa sabía que podría ser detenida. Entendía que iba a haber oposición. Ella había anticipado que iba a tener una crítica, miradas censurables, que iba a haber todo en su contra, pero tenía una fe determinada en un propósito específico de tener un momento con Jesús. Así que nuestra fe debe tener un motivo específico por lo cual tenemos o estamos en movimiento en la fe. Es que a veces oramos y hacemos algo y perdemos de vista el objeto. Me acuerdo la historia de aquella niña que estaban en la iglesia diciendo, vamos a orar para que llueva. Amén, gloria a Dios. Y nadie llevó paraguas más que esa niña. Oras por algo específico y le dices, ¿crees que va a cambiar? Ni con chochos va a cambiar. Entonces, ¿para qué oramos? O sea, cuando tu fe está empezando a generar acciones, no puede divagar. Tu fe no debe estar viajando por diferentes lugares. Debes tener antes que nada todo específicamente definido, qué es lo que tu fe necesita alcanzar. Esta mujer es una de las grandes lecciones de fe. Reitero, ella no tenía todo lo que tú y yo disfrutamos hoy. Pero el amor y la gratitud se habían estado convirtiendo en un motor que estaba propiciando alcanzar, buscar el propósito específico para el cual ella estaba accionando. Nuestra fe entonces requiere tener la claridad por lo cual vas a invertir tu tiempo, tus acciones, la oración, la búsqueda, porque de otra manera no vas a alcanzar lo que esperas. Mira, a veces las personas que emprenden algo que no son creyentes, se colocan una meta, se colocan un aspecto específico y lo escriben y lo colocan y todo el tiempo están caminando, buscando cómo hacerlo, cómo llegar. Esta mujer tenía un propósito claramente definido: alcanzar, estar con Jesús. Y eso nos va a conducir a corregir mucho de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos. Porque cuando no tenemos la claridad específicamente, nuestra fe empieza a flaquear, empieza a divagar, empieza a fisurarse, porque estamos perdiendo la claridad de lo que esperamos. La fe no va a hacer las cosas fáciles. La fe es el medio a través del cual vamos a alcanzar lo que esperamos. Qué diferente. Y esto es muy importante. Así que esta mujer me agrada, reitero, porque
Me ha mostrado aspectos que a veces hemos olvidado. Pero hay algo tan impactante en el verso 37 que leímos. Lo voy a leer si me permites. Entonces dice, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. La fe es preparar anticipadamente todas las cosas creyendo que va a ser posible alcanzarlo. ¿Te das cuenta que a veces hemos perdido tanto en un seminario de fe y nos vamos a escuchar un predicador de la fe cuando tenemos tanto que aprender que necesitamos llevarlo a la práctica? Esa mujer preparó anticipadamente el perfume. No dijo a ver si funciona, a ver si sale, a ver si me dejan entrar, a ver si tengo la oportunidad de alcanzar cuando menos verlo de cerca. No, esa mujer tenía un objetivo claro, específico. Ella estaba avanzando, pero había preparado anticipadamente lo que sabría que pudiera ser el hecho contundente que le iba a permitir derramar delante del Señor ese alabastro. No es que tengamos que ver el mañana, la fe anticipa el hecho que estamos esperando. Por eso dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Esa mujer tenía una fe que nos rebasa. Y yo soy el primero en reconocerlo. Porque su condición moral, estar ante una mirada de escrutinio, de rechazo, de crítica de otros, mas no obstante, decidió sin ser invitada a atreverse a entrar a esa casa. Pero llevaba anticipadamente lo que sabía, lo que quería, aquello que iba a ser posible como resultado de creer que el Señor le iba a permitir ese acceso a su presencia. Nuestra fe necesita aprender eso. Porque a veces no tenemos la claridad, nos limitamos. ¿Será? ¿No será? Y entramos en un dilema. Si estamos orando conforme a la voluntad de Dios, dice la palabra, no solo tenemos el oído del Señor, sino también las peticiones que podemos hacer. Pero la fe no va a eliminar que nosotros realicemos acciones, porque esas muestras son la veracidad que se plasma de la fe. Hace días mencioné que la fe tiene una evidencia que es la persistencia, ¿recuerdas? Ya no queremos esforzarnos. Si tocamos una vez, ay, no quiere. No va a cambiar. Y ese es un problema enorme que tenemos nosotros. Pero ¿qué sucede? Esta mujer vio que era posible, a través de creer, que su objetivo principal de estar con Jesús, ella había preparado ya su alabastro. En otras palabras, ella sabía anticipadamente que iba a suceder. Y no porque tuviera revelación, sino porque en su fe estaba segura que pudiera ella iniciar acciones a pesar de la oposición, a pesar de la crítica, pero era vital porque su fe era capaz de ir hacia adelante. Por eso el Señor Jesús mencionó en ciertas ocasiones, hágase de acuerdo a tu fe. Mi fe es muy distinta a la tuya. Quizás la tuya es más grande que la mía. Y a veces nosotros limitamos, medimos, accionamos acorde a nuestra fe. Eso es muy importante. Así que esta mujer entendía algo que a veces nosotros no entendemos, que nuestro futuro depende de nuestro presente. Nuestro futuro depende de nuestro presente.
Ay, cómo quisiera alcanzar y hacer. ¿Y qué estás haciendo hoy? ¿Cómo me gustaría ser doctor? Ni la prepa ha terminado. Quiero ser misionero y ni su pasaporte tiene. ¿Te das cuenta? Eso es lo que esta mujer está colocando. Nos está dando evidencias de cómo funciona la fe o cómo deberíamos nosotros articular acciones en base a esa fe para llegar a la meta y adquirir el propósito que tú y yo necesitamos. Esa mujer no permaneció estática porque la fe es movimiento. Pero déjame agregar algo. Ella tiene una evidencia contundente que se llama audacia. A veces nosotros ya ni siquiera sabemos qué significa eso. Es más, ni la ves ni sabemos cómo deletrearla. ¿Con S o con C? ¿No? ¿Y qué es la audacia? La audacia es lo que esa mujer empezó a realizar, a emprender acciones que le llevaran a alcanzar cuánto tenía específicamente en mente. Tomar riesgos. Ya no queremos tomar riesgos, mientras más seguro mejor. La fe toma riesgos. La fe se lanza aun cuando no se ve. La fe cree a pesar del temor. La fe cree por encima de las cosas. La audacia no es ser temerario. La audacia es tener la certeza de que vas a enfrentar retos, que van a venir oposiciones, pero estás seguro que tienes los recursos para enfrentar y superarlos en el nombre del Señor. Es tener valentía. Ay, Señor, si me dieras valor. He mencionado que hay dos maneras de obtener cosas. Una es orando y la otra es accionando. Cuando el Señor le dijo a Josué, ora para que te dé valor. ¿Qué dijo? Esfuérzate, sé valiente. Porque ya en Josué había un gran depósito de condicionantes, de posibilidades para alcanzar lo que Dios dijo que haría. En otras palabras, Dios nunca te va a pedir hacer algo que previamente no ha depositado en ti para alcanzar lo que Dios te pide. Wow. Esta mujer me impacta, reitero, me impacta muchísimo. Porque tenía el valor de enfrentar a un mundo donde los hombres eran los únicos que gobernaban, dominaban. Gracias a Dios que ya no es así. Bueno, en algunos lugares. ¡Qué óvole! ¿Ya? Le voy a dar chance a que vayan ahí los muchachos. Son muchachas las que van con eso, entonces, ¿para qué? Nos cayó como anillo al dedo, ¿eh? Son mujeres. Así que, de verdad, ¿qué sucedió? Esa mujer se atrevió a cambiar su presente, se atrevió a alterar sus circunstancias, se atrevió a desafiar los retos, se atrevió a desafiar la conducta que en esos momentos se enfrentaba, porque su propósito era mayor, porque su fe superaba todo lo que estaba enfrente, y su fe era capaz de llevarla a accionar e implementar movimientos a pesar de lo que vivía. Y eso es para ti, para mí, muy similar. Nuestro tiempo se caracteriza por tiempos difíciles, tiempos críticos, de una economía contraída. Estamos hablando de una situación ya no inmoral, sino amoral en la que nos desenvolvemos. Estamos enfrentando tiempos donde los niños gobiernan a los papás, donde los niños deciden que son los reyes de la casa.
Y tenemos entonces que implementar acciones. Pero esta mujer tiene otra característica muy importante. La fe capitaliza las oportunidades. La fe propicia oportunidades. Pero nosotros somos responsables. ¿Qué hacemos con las oportunidades? Es tremendo. Esa mujer solo tenía una oportunidad: que Jesús estuviera en su ciudad y estuviera en la casa cerca de un hombre que donde ella no había sido invitada, pero sabía que era la única oportunidad para alcanzar lo que se había propuesto. A veces la gente batalla tanto por llegar a un lugar y cuando viene más oposición cruza los brazos y se queda atrás, y todo lo que invirtió, todo el esfuerzo que realizó, se perdió. Pero esta mujer supo aprovechar las oportunidades. A veces nosotros no nos preparamos para las oportunidades. Estamos orando, pero descuidamos el tiempo y el momento. O se abre una puerta y, no, este es el diablo. Me quiere engañar. Cuando tú estás orando para que Dios abra puertas. Eclesiastés 9:11, si lo tienes, por favor. Vamos a ir un poquito hacia el pasado. Me agrada porque la Biblia nos da las respuestas. Me volví, dice el predicador, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Wow. Date cuenta, tú has tenido oportunidades frente a ti y quizás nunca las aprovechaste, pasaron. Esto nos debe llevar entonces que debemos tener un ojo abierto, un oído atento. Cuando una oportunidad se presenta, es la ocasión precisa donde la fe tiene que entrar en acción para ir dando pasos y lograr el objetivo al cual tú has estado esperando que se cumpla. Pero como esta mujer, ella no fue sola a ver si pasaba. Esta mujer se llevó su frasco de alabastro, su buena dotación de lágrimas, su buen cabello seco, porque sabía que eso iba a pasar. Y a veces estamos en crisis de fe. Ni preparamos lo que esperamos que suceda. Imagínate como el que va a pedirle la mano o a su novia que se quiere casar con ella y ni siquiera ella lleva el anillo. ¿Verdad? O estás pidiendo que el Señor te lleve a adquirir una casa y, ay, qué bonitas están las casas, cómo me gustaría vivir en este lugar. Y ya hiciste tus trámites, no creo que me lo den. Esto es lo que estamos hablando. La vida diaria, las condiciones que enfrentamos. Eso es lo que hizo esa mujer. Ella estaba enfrentando en su momento específico una situación cotidiana que tenía que ver con el desarrollo y la práctica de su fe, pero su fe necesitaba expandirse porque ella no sabía de lo que era capaz de alcanzar a menos que no estuviera dispuesta a caminar. Tú no sabes hasta dónde Dios te va a llevar ni hasta dónde puedes alcanzar mientras no estés dispuesto a pagar el precio de seguir caminando, de seguir creyendo y de seguir yendo hacia adelante. Así que entonces, no es suerte,
no es porque hay favoritismo. Tiempo y ocasión sucede a toda persona. El problema es, ¿conocerás qué es tu oportunidad? ¿Sabrás que es el momento justo? ¿Entenderás que es la ocasión que Dios ha preparado para que tú entres y realices lo que esperas? Estas mujeres de fe son de verdad impactantes. Nos están mostrando, claro, hombres de fe estaremos hablando posteriormente más adelante, pero este tema es porque estás hablando de mujeres que estaban bajo condiciones de crisis y que en un momento dado, solo por haber escuchado de Jesús, que habían tenido solo un encuentro con Él, hicieron posible que su fe se lanzara a las alturas. Porque la fe es el motor que puede hacer posible que llegues al otro lado que esperas. Pero hay algo importante. La fe entonces, no, permíteme acabar con oportunidades. Las oportunidades son los medios que Dios nos da para que nuestra fe entre en ese proceso para colocarse la circunstancia, la necesidad con la posibilidad, y la oportunidad nos va a conducir a través de la fe para llegar al final de lo que esperamos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por oportunidades? Ay, Señor, ya dámelo todo hecho, ¿verdad? ¿verdad? Así oramos. Porque estamos acostumbrándonos a no invertir, a no desarrollar el carácter, a no crecer en la fe. Nos estamos acostumbrando como los papás a los niños a hacerle todo. Lo que el Señor espera es que nosotros aprendamos a ser dependientes, pero también a crecer, a madurar y a atrevernos a ir más allá. Por ejemplo, en el libro de Nehemías vas a encontrar en el capítulo 1 que él hace una oración que a mí me impacta. Señor, dame éxito en todo lo que emprenda. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por eso? Nehemías tenía enfrente una gran obra que era restaurar el templo, restaurar las puertas de la ciudad. Pero él estaba mostrando que debería haber una fe con certeza, con un respaldo. Señor, dame éxito en lo que voy a emprender. El Salmo 1 que dice, y todo lo que hagan no prosperará. ¿Qué dice? Todo lo que hagamos prosperará. Cuando entonces empezamos a caminar en fe, necesitamos todos estos elementos para que cuando sea tu oración, Señor, dice tu palabra, que todo lo que hagamos prosperará. Ábreme las puertas, Señor, dame oportunidades, enséñame cómo caminar, fortaléceme para seguir adelante, Señor. Es algo que necesitamos. La fe no va a quitarte el cansancio. La fe no te va a eximir del dolor, no te va a eximir de la dificultad. La fe no te va a retirar las lágrimas. La fe solo te va a proporcionar toda la fuerza para ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es hacer de ti la mejor versión de ti mismo. Así que las oportunidades es nuestra responsabilidad. Una oportunidad sin preparación previa es nula. Si tú no te preparas para estar listo cuando llegue la oportunidad, perdiste el tiempo. Eso es lo que enseña la palabra. Necesitamos prepararnos para o estar listos cuando llegue la oportunidad. Y entonces decir, en este camión me subo, si llego. ¿Verdad? Qué impactante. Otro punto. Yo creo que aquí me voy a detener un poquito más, si me permites. Y escribe esto en tu mente o en tu corazón, algo que escribí aquí. El mayor impedimento de la fe es tu pretexto.
El mayor impedimento de tu fe es tu pretexto. Wow. Wow. Es que salgo de trabajar tarde y los demás no trabajan. ¿Cómo quisiera servir al Señor, pero no tengo tiempo? ¿Qué pretexto tan grande? ¿Te das cuenta? Mira, no somos los únicos. En el libro de Proverbios 22:13, dale vuelta a tu derecha si traes tu Biblia física. No, a la izquierda, por favor. Esto es algo que es muy común en nosotros y se ha vuelto tan continuo que no la creemos. Nuestros pretextos pueden ser genuinos o pueden ser derivados, pero finalmente siempre serán tu mayor obstáculo para alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti. Fíjate lo que dice el verso 13. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. En otras palabras, si salgo a trabajar, me come el león. ¿No has visto cuánta maldad hay en la noche? Por eso ya no salgo. A mí me cuesta trabajo cuando alguien tiene tantos pretextos. Antes teníamos que caminar, antes teníamos que hacer una gran cantidad de cosas que hoy, en cierta manera, la tecnología nos ha limitado. Antes desafiábamos las leyes de la física, nos subíamos a los camiones, estabas en la puerta y no importa. Hoy no. Bueno, los que tienen más de 20 años lo sabemos. Cuando empezamos la iglesia, allá en Santa Eduviges, ¿no? ¿Cómo se llama? El ranchito, en Villa Guerrero, gracias. Había un espacio tan grande sin luz. Era una boca de leones, así tal cual de leones, eran basureros. El camión nos dejaba en Cruz del Sur y López de Legazpi, Lapislázuli. Y a veces teníamos que caminar en todo oscuro hasta llegar al ranchito. Claro, decíamos, bueno, eran otros tiempos, pero el mismo era el riesgo. La fe nos impulsaba a continuar, a seguir. Y eran los servicios en la noche. Y me acuerdo, déjame decirte una anécdota de cuando estábamos ahí. A ver si Hermosita y Grimaldo se acuerdan. Teníamos la reunión de oración y un hermano de ahí vendía tamales. Y siempre traía su zarape. El hermano vendía tamales. Y estábamos en la reunión de oración, todos orando así, con los ojos cerrados, y de repente se oye un golpe. Y volteamos. Un pistolón que traía el hermano. Hermano, es que en mi barrio está difícil. Él vivía ahí. Él vivía ahí. Pero ¿qué estamos diciendo? Que nuestro mayor obstáculo es lo que nosotros anticipamos y colocamos para no accionar, para no hacer. Justificamos nuestra actitud, justificamos nuestro pretexto para que otros nos justifiquen. Pero déjame decirte, el único que pierde y que se limita eres tú. Porque la fe es la que nos va a llevar. Esto es lo que tenemos que entender. Que a veces el tratar de justificar una postura, nadie te va a decir nada porque es tu decisión. Pero en relación con tu vida espiritual, con tu servicio, con tu entrega, con tu búsqueda, con resultados de fe, tus pretextos se están convirtiendo en el peor enemigo que tenemos. Yo espero que no te sientas hoy como jarrito de Tonalá, por favor. ¿Sí? No podremos crecer si a veces no escuchamos con amor la verdad. Pero es a veces lo que no queremos escuchar, que nos justificamos en algo, y te repito, es tu decisión.
pero el pretexto se convierte en el más grande elemento en tu contra. La fe es acción. La fe debe ir ascendiendo, debe ir constantemente adelante. Tú estás orando por algo, necesitas persistencia, necesitas dedicación, necesitas audacia, necesitas iniciativa, necesitas aprovechar las oportunidades. Requieres mantenerte firme a pesar de todas las cosas. Requieres que tu fe continúe creciendo, porque mientras más retos, más desgaste hay de tu fe. Y si no permites que ésta crezca, vas a ser derribado por el reto. Por eso escribí, para que no se me olvidara. El mayor, ¿te recuerdas lo que dije? Aquí lo escribí. El mayor impedimento de tu fe, ¿qué es? Por eso me gusta hablar y decir frases, y espero que esas frases un buen día se queden en tu corazón, no solo en tu mente. Porque es más fácil guardar ciertas frases que te relacionan la verdad bíblica, porque es cierto, nuestra fe no podrá lograr mayor estatura, no podrá alcanzar lo que Dios tiene preparado si tú te colocas bajo el contexto de un pretexto. Estoy tan cansado, Señor, no puedo hacerlo, me queda lejos, mira los horarios, mira cómo me tratan, Señor, ¿a qué quieres que vaya? Nadie me quiere, todo me sale mal. Imagínate que esa mujer hubiese pensado eso, no tendríamos esta historia. Nos hubiéramos perdido esta historia. Yo trato de pensar cómo fue su vida en ese momento. Parte de la oportunidad que vieras ese video era para guardar de una manera visual cómo una mujer iba a enfrentar a esos hombres porque tenía un alto grado de fe. Y cómo se hizo visible la fe a través de lo que hizo esa mujer. Esa es la manera como podemos colocar la fe. Así que déjame decirte algo entonces. La fe no se mueve en el ámbito de lo natural. La fe no depende ni de emociones ni de sentimientos. La fe no se circunscribe a las condiciones culturales de tu entorno y momento. Ya hablé de pretextos, ahora quiero decirte de tu entorno. Es que es la costumbre. Es que así vivimos, así lo hace la mayoría. ¿Sabes qué? La fe no apela al razonamiento humano, aunque depende de la palabra de Dios como resultado de lo que es, pero la fe no apela a tu análisis. La fe se mueve en una esfera más alta donde Dios se mueve. La fe clama a aquel que puede hacer que todas las cosas sean posibles. La fe busca a quien tiene la capacidad y los recursos para alterar mi presente y no dejarlo como algo permanente. Jesús lo declaró. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 9, verso 23. Cuando estemos con el Señor, vamos a preguntarle a todas esas mujeres. Yo tengo muchas preguntas, la verdad. Jesús declara lo siguiente, 9:23. Jesús dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Esa es la esfera de la fe. Esa mujer estaba segura que tendría acceso con Jesús, aun cuando sabía que su reputación era contraria, cuando no tendría posibilidades. Ella estaba segura que iba a mostrar su amor y su gratitud a través de llevar aquel alabastro para poderlo romper y derramarlo a los pies de Jesús. Ella estaba haciendo la provisión, la oportunidad, estaba aprovechando su tiempo, pero tuvo que decidir entre cruzar los brazos o decidir ir adelante en valor y tomar la audacia. Qué tremendo. Así que la esfera de la fe no es lo natural.
se plasma en lo natural, pero la esfera de la fe es en lo invisible para hacer posible o hacer visible lo que tú y yo no tenemos. Por eso fue la serie Mujeres de Fe, porque han aportado a mi vida una gran cantidad de elementos para no cruzar los brazos, para no objetar, para no pretextar, para no decir, bueno, no se puede, no, sé que en Dios todo es posible. Eso no quiere decir que Dios te va a conceder al 100% lo que pedimos. Recuerda, la soberanía de Dios es importante, es determinante. Pero mientras Dios no te diga no, tú necesitas seguir esforzándote e ir hacia adelante, superando barreras, caminando sobre el fuego, caminando sobre el mar, llevando la palabra de fe, creyendo que Dios hará lo que prometió que haría contigo. No te canses. Esa mujer nos mostró que tienes que capitalizar o aprovechar las oportunidades que Dios te da para hacerlo. Rendirnos sería lo más fácil, pero estaríamos escribiendo una historia a los nuestros hijos o nietos de que es mejor renunciar que pelear, que es mejor cruzar los brazos que decidir intentar. Qué impactante. A veces no tenemos un mundo empresarial porque quieren tener un sueldo siempre seguro a costa de su propia vida y de su futuro. Y no quiere decir que yo también fui empleado, pero tienes que entender que si no intentas ser empresario, nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar. Tenemos que ampliar nuestro horizonte. Tenemos que ver un mundo más alto. ¿Por qué? Porque la fe se mueve a esas alturas. Tú y yo necesitamos propiciar a nuestra fe superar sus límites, superar su entorno, aprender a movernos en la adversidad, aprender a creer que Dios seguirá accionando a pesar de lo que no veo, lo que no recibo. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está accionando, aun cuando mis ojos no lo perciban, aun cuando las puertas estén cerradas, Dios sigue en operaciones. Y ese es el secreto de la fe. Wow. Así que por lo tanto, ¿dónde decides moverte? En el área cultural, tu entorno, tus amigos. Es que todos mis amigos hacen lo mismo. Pues qué tristeza. Qué tristeza. Cuando tú tienes un mundo ilimitado de posibilidades, de recursos disponibles a tu alcance. Cuando el Señor está colocando ante ti todo lo que tiene. Pero si no usamos la fe, en vano será. Pero hay algo que Jesús declaró de esta mujer. Acompáñame en el verso 47 del libro de Lucas. Regresemos, por favor. Lucas 7, donde estamos. Y hay algo muy importante. En el verso 47, el Señor está colocando una de las grandes condiciones. Ya me ando pasando. 47. Jesús dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El amor es el resultado del perdón. Sus lágrimas ni secar los pies de Jesús fueron el motivo del perdón. Fue su fe en Jesús. Eso tienes que tenerlo muy claro. Por eso es que ella había tenido previamente un encuentro con Jesús, del cual Lucas no nos dice. Y no debes confundir la unción de esta mujer con María Magdalena ni con María, la hermana de Lázaro. Es muy distinta. Es muy distinta. No la debes confundir con esas dos mujeres. Qué interesante.
Que el Señor Jesús está diciendo entonces que la relación de gratitud y amor está directamente con el perdón. En otras palabras, las acciones de amor de esta mujer estaban incidiendo como resultado del gran perdón que había recibido. Y es por eso que el que amó mucho, se le perdona mucho. Y al que se le perdona mucho, debe hacer mucho. Nadie dice amén. Esa mujer fue lo que hizo. Ella había recibido un perdón más allá de lo que cualquier persona pudo haber pensado. Su condición, su reputación. En el ámbito donde se desenvolvía esa mujer, era despreciable en aquellos días. Pero el haber conocido a Jesús, porque Jesús, déjame decirte, Jesús no nos deja en el lugar donde estamos. Cuando tenemos un encuentro con Él, transforma nuestra vida. Esa mujer no era la misma que cuando Jesús conoció. Cuando esa mujer entró a la casa del fariseo, era una mujer distinta, aunque los fariseos vieron la misma persona. El amor es entonces la evidencia del perdón. Por eso es que amamos al Señor. Es la razón, la gratitud de servirle, por lo que Él ya hizo por nosotros. Y es necesario que tú y yo entonces permitamos a ese amor manifestarse, ampliarse. De otra manera, nuestro amor no será o no estará en la medida del perdón que recibimos. Como a veces decían los antiguos que nos enseñaron el Evangelio, nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. Que nunca se te olvide lo que Él hizo por mí. Así que la intensidad de ese amor está en proporción con el perdón. La medida en que tú experimentas ese perdón será tu intensidad en los caminos del Señor. El libro de Gálatas, te lo voy a leer, Gálatas 5:6, dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. ¿Cuánto amor el Señor nos ha dado? Aunque no es el tema, estamos hablando de esa mujer de fe. Y yo espero que tú y yo hoy aprendamos a no renunciar, a tener específicamente claro delante de Dios lo que se espera, a estar preparando los elementos, las condiciones para que cuando esto suceda solo podamos decir gracias, Dios. Que si tú estás mirando hacia cierta dirección, necesitas ya anticipar, preparar el mapa, preparar los recursos e ir con todo hacia adelante, sabiendo que esa es la voluntad de Dios. De otra manera, tu fe se va a naufragar. Pero una fe genuina conoce al Señor, sabe de lo que Dios es capaz de hacer y se mantiene en las promesas de Dios, diciendo: Señor, ayúdame a continuar, ayúdame a seguir. Quiero ser un instrumento que glorifique y exalte tu nombre, Señor. Quiero ser como esa mujer que derramó su corazón delante de ti sin importar la opinión de otros, porque el perdón que he recibido es mayor que cualquier otra riqueza que yo pueda aspirar, Señor. Y aún si es necesario, tú puedes decirle: Señor, transforma mi vida. Tú puedes decirle hoy: Señor, cambia lo que soy. Me veo en el espejo, y no hablo literal, me veo en el espejo de mi vida y me doy cuenta que no me agrada lo que veo, lo que soy. Cámbiame, Señor. Quiero ser un reflejo de tu amor, quiero ser un reflejo de tu carácter. Ayúdame a hacer lo que tú esperas que sea. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor?
Recuerda que tu fe, como mi fe, necesita acciones. La fe no es subjetiva, la fe es objetiva, la fe es genuina, la fe es real. La fe no hace pausas, la fe siempre está persiguiendo, continuando, presionando, moviéndose para llegar al punto focal. Esa es la clase de fe que la Biblia menciona. Una fe que puede hacer posible que Dios haga de lo imposible lo posible. Cierra tus ojos conmigo. Esto es algo muy personal. Y tal vez, como yo, puedas reconocer que no he permitido a la fe trascender. Tal vez no he dado el paso para romper con mi comodidad, para romper con mis pretextos, para romper con mis justificaciones. Señor, gracias por legarnos en tu palabra a esa mujer de la cual no tenemos su nombre, pero lo importante fue lo que plasmaste de su fe, de seguir por encima de la crítica, de continuar a pesar de la oposición, de tener específicamente claro lo que deseaba. Y aún, Señor, preparó el escenario anticipadamente para cuando eso sucediera. Y a ti te plació decir que eso se escribiría por una eternidad a favor de esta mujer, Señor. Gracias, porque lo que hacemos para tu obra, para ti, nunca perderá su recompensa, Señor. Padre, nuestra fe está siendo llevada para romper con los moldes, para cambiar nuestros parámetros. Sosténnos, mi Dios. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a cambiar nuestras circunstancias. Te necesitamos, Señor. Aún si hay algo para transformar, Señor, solo tu mano experta, cual cirujano especialista, puede realizar. En mi mente, en mi corazón, en mis posturas, donde se requiere ese cambio, Señor, te lo pido, cámbiame. Quiero ser el creyente que tú esperas. Quiero caminar cada día buscando hacer tu voluntad, Señor, y aprender a aprovechar las oportunidades que tú me das, a saber cómo accionar para alcanzar lo que tú ya tienes reservado. Muchas gracias, Señor. Te entrego mi presente, porque mi futuro está en relación con el hoy, Señor. Y si en tus manos está mi presente, mi futuro estará seguro, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Sigue hablando con el Señor, que sea tu oración personal. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Gracias. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, Gracias, Señor. Vamos a dar gracias para irnos. Y si hay una necesidad, una oración, es un momento propicio. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio tan grande, Señor, de habernos permitido adorarte, por dar tu vida por la nuestra, por ofrecer lo más precioso y valioso del cielo a nuestro favor, Señor. Gracias. Y así como aquella mujer, ante ti derramamos el contenido de nuestro corazón, Señor, como un alabastro de adoración, de ofrenda, de acción de gracias para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu amoroso cuidado y protección. Señor, sigue llenando con tu Espíritu Santo a cada uno de los miembros de la congregación, Señor. Abre nuestros ojos, amplía nuestra capacidad de comprensión, revélanos tus secretos y llévanos de tu mano, Señor. Gracias por brindarnos la oportunidad de disfrutar el día de hoy y pedimos tu bendición, tu cuidado y tu bendición y respaldo en cada área de la vida de mis hermanos. Prospéralos abundantemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendición.